Damos la bienvenida a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es integrante de varios colectivos ciudadanos. Quisiéramos su opinión, Fernando, sobre esta situación que mueve las conciencias en Ecuador, pero que debería no solamente mover las conciencias de los ciudadanos, sino de los estamentos de gobierno, que son los aludidos. Naciones Unidas exige protección para activistas, para periodistas, para activistas que realizan también su labor en las redes sociales, motivado por el asesinato y particularmente el tratamiento post-mortem de este caso conspicuo, visible, el de Mónica Silva en la provincia de Santa Elena. Muy buenos días, Gustavo, y muy buenos días a toda la audiencia. Yo quisiera colocar el problema en un escenario muchísimo más amplio, geopolítico e internacional. Vemos que esta tendencia a actuar de los estados, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, fuera de las reglas. Se habla de un orden internacional sin reglas, ¿no? Donde el poder de ciertos estados con mayor capacidad militar y de fuerza se imponen por encima de las leyes internacionales, e incluso ahí podríamos hablar de que los mismos organismos internacionales que velan por los tratados y el cumplimiento de las leyes internacionales o de los derechos humanos se ven hasta cierto punto impotentes frente a las actuaciones de hecho de los estados poderosos. Es el caso de Rusia en Ucrania, de Israel en Gaza, etcétera, donde realmente, y en otros lugares, también el caso de Estados Unidos contra Irán, ¿no? Donde el poder de la fuerza se impone sobre las reglas de la convivencia internacional. El Papa León XIV ha hecho un llamado serio a los estados a restaurar un orden justo, ¿no es cierto?, en las relaciones internacionales y también dentro de los estados, que excluyan la violencia como el camino natural, diríamos, o naturalizado de resolver los problemas. Vayamos, pues, dentro de ese contexto a nuestro hemisferio. Acabamos de ver anteayer las elecciones en Colombia, y vemos que prácticamente desde Estados Unidos, saltándose México, pero toda la costa pacífica y parte de la Atlántica de América Latina está alineada en un giro pendular hacia la derecha, pero no hacia cualquier derecha, hacia una derecha que tiene ribetes de autoritarismo y de absoluto irrespeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, podemos decir que las actuaciones que podemos ver en el Ecuador, a diferencia de otras épocas en que quizá el gobierno demócrata de los Estados Unidos apoyaba a las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus deberes y fortalecía su autoridad, ahora la disminuye, ¿no? Y entonces, en este sentido, estos países gobernados por gobiernos de derecha que se extrema en los temas de violencia, de irrespeto de los derechos humanos, entonces se ven facilitados o estimulados para hacerlo, ¿no? En nuestro país tenemos declaraciones de último momento que ya se vienen dando desde antes. Por ejemplo, esta declaración de que el gobierno dará indultos y que protegerá, diríamos, en cualquier circunstancia a aquellos miembros de la fuerza pública que pudieran extralimitarse
en el uso de la fuerza, ¿no? Bueno, y aterrizando en el caso concreto que tú propones, pues es realmente impresionante, preocupante el hecho de que la muerte de esta activista conocida, reconocida por la comunidad de la provincia de Santa Elena, que ha denunciado corrupciones en los distintos niveles de gobierno, tanto en instituciones a nivel nacional como la Procuraduría o en el tráfico de tierras, ¿no es cierto?, en el que están involucrados los gobiernos locales, que tienen también vínculos con personajes, ministros, incluso ministras que están en el gobierno, ¿no? Entonces, que salga el ministro Reinberg antes de que salgan los resultados de la autopsia, es decir, apenas aparece el cadáver de la activista, a perfilarlo como un suicidio, además con caracteres de depresión anímica, etcétera, de cartas de despedida y cosas por el estilo, que son absolutamente falsas, ¿no? Entonces eso indica que, digamos, se dice explicaciones no pedidas, pues confirman las sospechas, ¿no? Es decir, se pone el ministro en tela de juicio de que sus palabras puedan entenderse claramente como un intento anticipado de proteger a cualquier implicado, a cualquier actor de este delito horroroso, ¿no? Desviando la atención o incluso dando línea para fiscales, hasta para legistas que tienen que ver con el análisis de las circunstancias de la muerte, y a jueces, ¿no? Entonces, felizmente, podemos decir, la reacción de la comunidad local, defendiendo a su lideresa, a su vocera, ¿no? En un país donde es muy difícil levantar la voz, porque ya vemos lo que pasa, el acallamiento, el silenciamiento, basta un botón, lo que ha pasado con el periodista de Coavisa, ¿no? Entonces, la persecución Tomando su hilo conductor, Fernando, ¿qué es lo que está sucediendo con la cultura occidental? Uno de sus principales valores ha sido la democracia. Se ha defendido los valores democráticos, los sistemas democráticos, pero estos mismos sistemas democráticos son los que permiten las elecciones que usted ha mencionado. Por lo menos no hay dudas en cuanto a los resultados finales, a pesar de los cerrados que se dan. ¿Qué está pasando con la cultura occidental? Hay un deterioro de escala de valores. Muchos autores a nivel mundial lo están tratando. Bueno, yo no soy un experto en todas estas cosas, pero tengo tiempo para escuchar, ver, leer y meditar sobre lo que está pasando. Yo creo que hay dos factores fundamentales que contribuyen a este deterioro de la democracia y de los valores que han inspirado a Occidente, ¿no? Uno es algo que viene sucediendo en Europa como evolución a partir de la Revolución Francesa, con todos los avances en derechos, etcétera, que hubieron. Sin embargo, la cultura europea, en Europa sobre todo, de manera particular, que tiene un gran influjo en el resto del mundo, se ha producido esta especie de abandono total de las raíces de la cultura judeocristiana. Esto está muy desvalorizado el día de hoy, pero no cabe duda que lo que es Occidente, de alguna manera, se debe pues, a ese acumulado de proceso histórico, de ideas, de valores, ¿no? que abarcan a la cultura judía, y también el acervo
grecorromano, ¿no? Que son las fuentes de nuestro derecho, que son las fuentes de nuestra ética, ¿no? Entonces, eso está en crisis en Europa y eso se ha trasladado a través de universidades, a través de élites influyentes en todo el hemisferio occidental, pues una suerte de nihilismo, de relativismo ético y moral. El segundo factor que me parece a mí que es gravitante, es el fracaso, yo diría, de esta lucha dialéctica entre capitalismo y marxismo, ¿no? Tú sabes que pues, la lucha del marxismo ha postulado como motor de la historia la lucha de clases e incluso la lucha violenta, y de ahí se ha derivado también la lucha violenta, ¿no? Y en segundo lugar, el capitalismo, con sus valores también, por supuesto, de libertad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el capitalismo no hay cómo esconder que se ha convertido en un mecanismo de extracción y de acumulación en estos momentos, de una acumulación increíble de riqueza en pocas manos y en un abandono, podemos decir, de las clases de abajo, de los pobres, etcétera, ¿no? Entonces me parece que estas dos cosas han incidido en que la democracia se erosione, ¿no es cierto? Y en este momento, pues, haya esta tentación de que, como no funciona la democracia, y esta ya es una doctrina del grupo MAGA, pues lo que tiene que primar es el poder de la tecnología y del poder militar, ¿no? Hablando de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que es la que hace esta excitativa sobre Ecuador. Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon estas organizaciones y se creó también toda una legislación internacional. Se esperaba que las guerras no vuelvan a repetirse con las connotaciones que tuvieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial y muchas otras guerras en el mundo. Pero lo que ha pasado en los últimos tiempos ha roto cualquier esquema. En Irán, con esa decisión del gobierno norteamericano, conjuntamente con Israel, que se convierte hoy en una pulsación de fuerzas en cuanto a cómo queda redactado un tratado de paz para definir quién gana, quién pierde en ese conflicto, mientras muchas vidas e intereses del mundo han estado en juego. O el caso de Ucrania, una leve agresión de Putin a su propia gente, guerra que continúa ante la vista y paciencia de todo el mundo. O lo de la franja de Gaza, el genocidio del siglo XXI, que se va convirtiendo rápidamente en un tema casi ya olvidado, pues hay otras prioridades. Así es. Yo añadiría algo más. Decía dos factores, pero hay que añadir un tercero que es emergente. Es el rebrote, diríamos, de la justificación religiosa de la guerra, ¿no? Lo vemos en Irán, lo vemos en el sionismo, lo vemos en los Estados Unidos, ¿no? La idea de que hay algún país, algún pueblo que es un pueblo elegido, ¿no? Y que en nombre de esa elección divina tiene el derecho y hasta la obligación de someter a los demás pueblos, ¿no? Entonces, todo esto está influyendo, incluso repercute, podemos decir, en esta idea de que necesitamos un gobierno fuerte, ¿no? Otra vez un poder que viene de lo alto de Dios, con licencias, como decían las películas de la Agente 07, con licencia especial para matar, ¿no? O sea, esto es terrible, ¿no? Entonces, vemos que la cultura occidental ha ido evolucionando, y esto a través de la polarización, ¿no es cierto?, que es ya un elemento actual, nuevo, diríamos, de esta polarización tremenda que ocurre lo vemos en todas las elecciones de Perú, Colombia, ¿no? En que vemos
que la violencia se impone, ¿no es cierto? O la división, la falta de confianza de la propia población, una población dividida 50-50, que no dialoga, que es incapaz de ponerse de acuerdo, ¿no? Y que en ese río revuelto, pues vemos que son los pillos, las mafias, las organizaciones dedicadas a medrar de la descomposición de la sociedad, pues son las que salen triunfantes, ¿no? Y entonces es un poco contradictoria querer acabar con una guerra a través de la guerra, una guerra producida por las propias contradicciones de una sociedad que ha ido perdiendo los valores, ¿no? Me parece a mí que eso está ahí. Creo que hay que alabar, como digo, la reacción de la ciudadanía del Ecuador, de una parte consciente, exigiendo una investigación clara y que se lleguen a resultados finales, porque no vaya a ser que pase como Progen, que aquí no ha pasado nada, ¿no? Que ahí quedan los hechos en la oscuridad y aquí no ha pasado nada. Entonces, y que realmente también la vigilancia internacional esté pendiente de este caso, porque cuando alguien es tratada de esa manera, asesinada de esa manera, y además por levantar la voz, quiere decir que los valores humanos, los valores de la democracia y de la convivencia ya han fracasado, ¿no? Han fracasado, y que no sé cuándo la humanidad pueda tener un repunte, ¿no? Llegando quizá a situaciones límite de dolor y de sufrimiento, pueda volver su corazón hacia la verdad, hacia el bien, hacia lo bello, ¿no? Y no hacia lo grotesco, lo malvado, lo perverso y lo falso, ¿no? Siempre alimentado por la codicia, por la acumulación. ¿Cuáles son algunos de las denuncias de esta compañera, de esta amiga, de esta ciudadana asesinada? Porque así es, así lo dice el parte médico de su autopsia, ¿no? Es la codicia, por ejemplo, cuando ella denuncia el tráfico de tierras en Santa Elena. ¿A qué se debe el tráfico de tierras? A la codicia, a la acumulación, a estos nuevos cacicazgos que existen mucho en la costa, pero que empiezan a reproducirse, ¿no? El señor Asprilla de la Asprilla, por ejemplo, es fruto de la zona de Córdoba, de la costa colombiana, donde florecieron los paramilitares, donde florecieron estas bandas que terminaron igualmente vinculadas con las mafias, ¿no? Es decir, vemos que hay ciertos lugares donde el caciquismo, la arbitrariedad, la codicia y la ambición y la acumulación de ciertos núcleos familiares, ¿no es cierto?, ejercen un inmenso poder en estas regiones, y quienes se les oponen, pues simplemente se les limpia del camino, Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Fernando, le dejo con última reflexión, preguntándole cómo ha cambiado el nivel de riesgo para defensores, activistas, periodistas, veedores en Ecuador, y qué mecanismos de protección deberían activarse. Bueno, los mecanismos están ahí, a lo que hay que hacer es ponerlos en práctica y mantenerse firme, ¿no? Y el pueblo tiene que defender a su propia gente, porque el Estado, imbuido de estas teorías y de estas prácticas, no es precisamente un protector de los derechos de la gente, es una amenaza. Yo creo que en este momento cualquier luchador en defensa de cualquier derecho, de la naturaleza, de la justicia, de la honestidad, etcétera, corre riesgo. Si tú realmente amenazas a alguien que tiene poder, corres el grave riesgo de ser apartado del camino por cualquier vía. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Han escuchado a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, miembro de varias organizaciones ciudadanas, incluyendo la Comisión Ciudadana Anticorrupción.